Continúo en Caracas, Venezuela, y acá con una invitada especial, la amiga María Fernanda Barreta, analista internacional. Y de una te quiero preguntar, Fernanda, por favor, decime, porque yo estoy un poquito preocupado. ¿Qué está pasando ahora entre las relaciones con Venezuela y Estados Unidos? Estados Unidos nuevamente amenazando a Venezuela con nuevas sanciones. Contame eso porque no lo entiendo bien. Bueno, los Estados Unidos no es que está dictando nuevas medidas coercitivas unilaterales, sino que había flexibilizado algunas, específicamente las relacionadas con oro, petróleo y gas, no por benevolencia con Venezuela, sino porque realmente la situación geopolítica hace que ellos tengan una necesidad mucho más apremiante de los recursos que Venezuela tiene. Como no han podido por la fuerza, pues les ha tocado ahora negociar, y por eso se hizo esa negociación en Barbados con sus emisarios en Venezuela. Justamente hoy el presidente Nicolás Maduro, en la apertura del año judicial, mencionó que se había firmado también un acuerdo directamente con los Estados Unidos, y pues ellos habían flexibilizado, entonces, como te dije, las medidas en torno a el oro, el petróleo y el gas, para ellos poder comprar oro, petróleo y gas. Justo necesitaban eso y bueno, flexibilizamos esta y esta porque es lo que me conviene. Claro, y entonces para eso utilizaron como argumento ahí con el sector de oposición, pues los acuerdos de Barbados. Estos sectores de oposición, estamos hablando de de María Machado, por ejemplo, de Corina María Machado. Sí, fíjate que esta fracción de la oposición, que es la más violenta, que es la Unidad, que así la llaman ellos, la plataforma unitaria, está dirigida por Gerardo Blay. En principio, María Corina Machado les criticó por ir a los diálogos, no los apoyó, pero luego se ve que recibió otro tipo de instrucción. Bien. Y entonces ahora se plegó a los acuerdos de Barbados, y en esos acuerdos se estipulaba que se iban a revisar todas las inhabilitaciones, iban a pasar al Tribunal Supremo de Justicia y se iban a revisar de acuerdo a la Constitución y las leyes de Venezuela, y que la decisión que emanara del TCJ iba a ser respetada. Eso está por escrito en los acuerdos de Barbados. Sin embargo, se dieron las revisiones, María Corina acudió al TCJ. Ese es un primer detalle muy importante, porque si tú acudes ante una institución, de algún modo la estás reconociendo. Perfecto. Fue al TCJ, y el TCJ decidió el viernes que tanto ella como Capriles Radonsky no tenían méritos para acogerse a los acuerdos de Barbados, y su inhabilitación se mantiene. O sea, hay que aclararle también a la audiencia, tanto Capriles como Machado están inhabilitados en realidad hace muchos años. Hace muchos años. Por ejemplo, por pedir invasiones a su propio país, ¿no es cierto? Por supuesto, y además por ser copartícipes del robo de los recursos de Venezuela en el exterior, que no estamos hablando de cualquier pequeña cantidad, estamos hablando de una empresa millonaria como Citgo, estamos hablando del oro de Venezuela apropiado por los bancos de Inglaterra, del dinero retenido en el Banco de Portugal, de todo eso, y de Monómeros, que fue desmantelada en Colombia. De todo eso fue copartícipe, además, por supuesto, de reiteradamente pedir intervención militar sobre Venezuela. O sea, todo lo que le está pasando a Venezuela y le viene pasando acerca de bloqueos, etcétera, esta famosa crisis humanitaria, que no llegó a ser crisis humanitaria, pero es cierto que fue una crisis profunda. Ellos, Capriles, Machado, también hay otros, Ledesma, Leopoldo López. Toda esta gente, toda la oligarquía venezolana está pidiendo, ellos pidieron estas sanciones e incluso pidieron invasiones en Venezuela. Así que hay que eso aclararlo. Y ella volvió a insistir en eso. Entonces, como no se le dio la habilitación, los Estados Unidos de una vez, digamos que retrocedió en la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales contra Minerven, que es la empresa minera, y dio un plazo hasta abril, porque dice que si no, va entonces a volver a emitir medidas coercitivas contra el petróleo y el gas. A eso la respuesta, Diego, fue muy contundente, y yo diría que, tú sabes que soy colombo-venezolana, pero mi parte venezolana se siente sumamente orgullosa, porque ayer el presidente de la Asamblea Nacional y hoy el propio presidente de la República también volvió y lo dijo. Nosotros no estamos aquí dispuestos a extorsiones, no estamos secuestrados por el imperio estadounidense. Otros países están en manos del imperio estadounidense, ese no es el caso de Venezuela. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan
para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Por cierto, les recuerdo que en el canal Telegram Nuestra América pueden suscribirse, hay análisis muy buenos, y también en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, le pongo todo y ahí no hay censura. Ahora, continuando acá con la invitada de lujo, que también se pueden suscribir, por supuesto, a sus redes. Claro, bueno, a mi canal de YouTube personal es María Fernanda Barreto, pero tenemos ahora también la plataforma hueleazufre.com, página web hueleazufre.com, y el canal en YouTube Huele a Azufre también, y el X Huele a Azufre 1. Bueno, todo huele a azufre, como dijo Chávez en la ONU en su momento cuando Bush se había presentado, recordamos. Para que no quepa duda de nuestra línea editorial, porque sabemos que la neutralidad no existe. Muy bien dicho, en Argentina lo sabemos más que bien eso. Ahora bien, O sea que el Clarín no es neutral, ¿me quieres decir eso? no, para nada, y La Nación menos. De hecho, Clarín está en problemas porque ahora con Milei, Clarín le informa más que nada a la clase media, y Milei está desmantelando a la clase media, así que Clarín está en un serio problema. En cualquier momento vamos a empezar a verlo como le da el presidente argentino. Ahora bien, estamos en una etapa diferente de este proceso. Vemos una economía pujante que se está recuperando, no hay duda, en la calle se ve por todos lados. Si bien hay todavía problemas, pero realmente se ve como hay una economía, hay muchos dólares en la calle, bolívares, dólares, etcétera. Bien, ahora es una etapa distinta, porque en su momento Venezuela importaba todos los alimentos y hoy en día prácticamente ha logrado una soberanía alimentaria en varios rubros, proteínas, carne, hortalizas, frutas, etcétera. Ahora bien, ¿vos pensás que las sanciones de Estados Unidos, hasta dónde van a llegar si ya no le van a surgir el mismo efecto que antes a Venezuela? ¿No? ¿Cómo ves esta coyuntura? No, yo creo que estamos cada vez más preparados para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales, porque si bien es cierto que la revolución bolivariana desde sus inicios se planteó la soberanía alimentaria, por ejemplo, como un reto, pero también la soberanía energética, la soberanía en distintas áreas que fueron englobadas por, digamos, la defensa integral de la nación, ese concepto de que debemos ser soberanos en todas las áreas para tener una soberanía realmente integral, pues esas medidas coercitivas unilaterales nos presionaron aún más. Y entonces, en ese sentido, mientras al principio, lo señalaba hoy el presidente, las bolsas del CLAP eran mayoritariamente de productos importados, hoy son mayoritariamente productos venezolanos. Vamos a aclararle a la audiencia qué son las bolsas CLAP. Bueno, las bolsas CLAP son algo maravilloso que realmente en el sur de América solo pasa aquí, ¿no? Y son unos comités locales de abastecimiento y producción que se formaron en todo el país y que buscan garantizar la soberanía alimentaria. Se ha avanzado poco en el hecho de que se supone que cada CLAP debe también buscar la producción, pero lo que sí se ha logrado es que a través de los CLAP se distribuyan las bolsas de alimentos, que son bolsas que traen carbohidratos, proteínas. Quiero preguntar lo siguiente, ella, bueno, es analista, también sabe mucho de los movimientos bélicos dentro, digamos, de los militares dentro de Latinoamérica, en Colombia, etcétera. Hemos charlado en algún otro momento. Tenemos en Colombia a Petro, en Brasil tenemos a Lula, ¿no? ¿Cómo ves esta hipótesis de futuro conflicto entre los marines y Venezuela? ¿Por a dónde Estados Unidos podría entrarle a Venezuela, más allá de estas sanciones que no le van a hacer tanto daño como años pasados? Ciertamente surge la preocupación de que al retomar ellos las medidas coercitivas contra Venezuela, pero seguir necesitando los recursos de Venezuela y además seguir necesitando desacreditar un proceso que es insurgente con respecto al imperialismo, que es toda la revolución bolivariana, pues eso nos enciende las alarmas y dice, bueno, van a continuar por el lado de las acciones militares regulares e irregulares. No es que nunca las hayan detenido, ¿no? Ya sabemos que se desmanteló recientemente 5 intentos el año pasado de asesinar al presidente, pero al flexibilizar las sanciones, pues estaban bajando un poco, las medidas coercitivas unilaterales estaban bajando un poco la presión militar. Ahora, al volverlas a retomar, se puede esperar que traten de seguir apostando a eso. ¿Hasta qué punto la correlación de fuerzas les es favorable a nuestra América? Mira,
Tristemente yo diría que la correlación de fuerzas no ha variado mucho, por ejemplo con el gobierno de Petro, porque Petro mismo tiene un peso muy fuerte en las fuerzas militares contra su gobierno, ¿ya? Las fuerzas militares colombianas siguen siendo parte de la OTAN, siguen haciendo los mismos ejercicios militares con los Estados Unidos. Quizás las medidas más radicales que ha tomado Petro fue al principio, cuando entró, hizo un cambio en los militares, y ahora, a raíz de lo de Palestina, pues frenar la compra de armas a Israel. Pero sigue habiendo un peligro latente ahí. Otra cosa es el avance del sionismo en Argentina con Milei, otra variación de fuerzas negativa, y Ecuador, que ahora se convierte en el nuevo plan imperialista sobre nuestra América. Lo que ayer fue el plan Colombia, hoy es el plan Ecuador, pero fast, en la versión más rápida, increíblemente rápida, pero el mismo plan Colombia ahora para Ecuador, con desembarco de tropas aún más rápido y aún más evidente. Ahí hay un problema. Sin embargo, el mundo entero ahora ha desafiado el poderío militar de los Estados Unidos, y esas fuerzas que se oponen al poder militar de los Estados Unidos en Asia Occidental, en Eurasia y en Asia, son fuerzas que están muy cercanas a Venezuela. Así que esto no sería cualquier conflicto para los gringos. Y la prueba de que no lo sería es que tenemos aquí 25 años, ¿sí? Y no nos han invadido, y no ha sido por falta de ganas. Y para finalizar le quería preguntar sus proyecciones acerca de la política en Venezuela, o la realidad venezolana, latinoamericana, mundial. ¿Qué pensás? Contame. A ver, en Venezuela pronosticamos que va a haber elecciones. Eso espero. La economía venezolana, lo dicen organismos internacionales que no son progubernamentales, va a mejorar este año. No a los niveles óptimos que ha logrado tener Venezuela, porque el mundo está muy complicado, porque las medidas coercitivas unilaterales ciertamente tienen un peso. Recordemos que es la potencia geográficamente más cercana. En caso de que a Estados Unidos se le ocurra acercarse un poquito acá a Venezuela, ¿los rusos van a tomar partido? Creo que en Guyana hubo un submarino ruso dando vuelta, ¿puede ser? Por esta disputa con el Esequibo. Bueno, yo creo que ciertamente la ayuda a Venezuela debe llegar. Si es en forma de presencia militar propiamente, eso sí habría que evaluarlo. Además, ¿qué tipo de presencia militar? Más que nada, yo creo que Venezuela lo que ha venido contando es con un apoyo tecnológico muy importante, que incluye tecnología militar, incluso en el despliegue que hicieron los ingleses en la costa atlántica, en la cara atlántica venezolana que está en disputa con Guyana. Ahí, por ejemplo, se vieron por primera vez las lanchas de origen iraní. Entonces, ese tipo de tecnología rusa, china, iraníes, cada vez se están notando más en la potencialidad de las fuerzas militares venezolanas. Pero yo diría que lo más importante con lo que cuenta Venezuela es con un gobierno dispuesto a defender la soberanía, un gobierno que no es lacayo, con una Fuerza Armada Nacional bolivariana, es decir, esencialmente, doctrinariamente antiimperialista. Y por supuesto, con una milicia bolivariana que es expresión del pueblo en armas, y con un pueblo en general que está acostumbrado a ser libre. Acá mirá, nos van a servir un rico chocolate caliente. Riquísimo. Por Venezuela. Hace calorcito, digamos, no, está fresquito pero templado. ¿Cómo se puede decir? Es raro el clima. El cambio climático. Está bien. Porque lo normal es que esta época fuera todavía bastante fresca en Caracas. Caracas suele ser un clima perfecto, pero bueno, el cambio climático existe, a pesar de que Milei no lo crea, existe. Sí, es increíble las cosas que hemos tenido que aguantar en Argentina y seguimos aguantando. Bueno, estamos dando un cierre interesante. Acá Fernanda nos dice de que no quiere decir que haya una presencia directa militar de Rusia o China, pero sí ya vemos tecnología en Venezuela, que es muy importante, un gobierno con soberanía, un pueblo unido en unidad cívico-militar. Y yo espero también que contamos con la soberanía de los pueblos. Cuba ha demostrado siempre su soberanía con Venezuela, igual Nicaragua. El pueblo colombiano sin duda también es solidario con Venezuela, y yo podría apostar a que los pueblos de nuestra América también van a ser solidarios en la práctica con Venezuela en caso de una agresión militar directa.
Y lo importante no solo el tema de bloqueos y sanciones a Venezuela, sino también justamente el bloqueo en el área comunicacional, ¿no? Que de a poco se va fracturando. Ya la gente dice, che, pero tan mal como Yemen, no están. Porque claramente eso es lo que nos querían inculcar afuera a los argentinos, a los brasileños y al resto del mundo. Así que bueno. Y sin embargo, Yemen en pie de lucha. Dignísimo Yemen. En pie de lucha defendiendo a los palestinos, básicamente, ¿no? Por supuesto, maravilloso. Palestina, que en este momento es la causa de la humanidad entera, y Yemen, pues dando un ejemplo, defendiendo con su propio cuerpo al pueblo palestino. Maravilloso ejemplo el de Yemen. Bueno, solidaridad con Palestina, esta es la finalización de esta entrevista.